¿Qué harías si un acto de bondad inesperado pudiera cambiar tu vida para siempre? Esta es la pregunta que ronda la mente de Sara, una joven madre soltera que, con cada amanecer, se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos en la bulliciosa ciudad de Nueva York. En un entorno donde la lucha por la supervivencia es una constante, Sara se esfuerza por mantener a su hijo pequeño, Ethan, a flote en un mar de incertidumbres. La vida no le ha dado tregua. Cada día es una batalla que la desgasta físicamente y emocionalmente. Sin embargo, a pesar de las privaciones, su espíritu es inquebrantable. Sueña con un futuro mejor para Ethan, donde su hijo no tenga que vivir en un ciclo de pobreza y desilusión. Sara trabaja largas horas como mesera en un restaurante modesto, un lugar que, aunque bullicioso y lleno de vida, no siempre representa la alegría que parece ofrecer. La mayoría de sus compañeros de trabajo están atrapados en la misma lucha diaria, y las risas son a menudo reemplazadas por quejas sobre los bajos sueldos y las interminables jornadas. A pesar de esto, Sara se esfuerza por mantener una sonrisa en su rostro mientras sirve platos y atiende a los clientes. Su vulnerabilidad se manifiesta en la forma en que a menudo se detiene a mirar a su alrededor, deseando que el mundo fuera diferente, que el dinero no fuera un obstáculo constante y que los sueños no fueran solo eso, sueños. La noche lluviosa que cambiaría todo comienza como cualquier otra. Sara está agotada, con las manos cansadas y la mente llena de preocupaciones sobre cómo cubrir las cuentas del mes. Sin embargo, todo cambia cuando un anciano entra al restaurante. Henry, con su apariencia modesta y una sonrisa cálida, se convierte en un faro de luz en medio de la tormenta. Durante su breve conversación, Sara siente una conexión instantánea. Él no parece ser un cliente más. Hay algo en su mirada que refleja una profunda comprensión del sufrimiento humano. Después de una cena sencilla, Henry deja una propina sorprendentemente generosa junto con una nota que dice: "El verdadero valor está en el corazón". A partir de ese momento, Henry se convierte en un visitante habitual del restaurante. Cada vez que entra, trae consigo una sensación de calma y sabiduría que contrasta con el bullicio y la agitación de la vida cotidiana. Sara comienza a esperar sus visitas con ansias, sintiendo que sus palabras tienen un poder casi mágico. Con el tiempo, se forma una amistad genuina entre ellos, en la que Henry se convierte en una figura paterna que le recuerda a Sara que aún hay bondad en el mundo. Sin embargo, mientras Sara se abre a esta nueva conexión, Henry también guarda secretos profundos sobre su vida, ocultando su verdadera identidad como millonario retirado. El conflicto principal de la historia comienza cuando Henry desaparece sin previo aviso, dejando a Sara sumida en la confusión y la tristeza. Su ausencia es como un vacío que amenaza con devorar la luz que había comenzado a florecer en la vida de Sara. Sin poder entender por qué alguien que había sido tan generoso y alentador simplemente se esfumó, Sara se siente perdida. La angustia se suma a las presiones de su vida diaria, y la idea de buscar a Henry se convierte en una obsesión. A medida que se embarca en esta búsqueda, Sara no solo busca a un amigo, sino que también se encuentra a sí misma en el proceso. La lucha por encontrar a Henry representa su deseo de salir de la sombra de la desesperanza y la lucha constante por sobrevivir. La desaparición de Henry plantea preguntas que atormentan a Sara. ¿Por qué alguien que parecía tan sincero y lleno de vida simplemente desaparece? ¿Qué secretos oculta? Y, lo más importante, ¿qué significaba su amistad para ella? Mientras busca respuestas, Sara se enfrenta a su propia vulnerabilidad y a los miedos que la han acompañado durante años. La vida le ha enseñado a desconfiar de los demás, a proteger su corazón de posibles traiciones. Pero la conexión que había formado con Henry era diferente. Era pura, desinteresada y la había inspirado a soñar. A medida que la búsqueda de Sara avanza, se enfrenta a una serie de obstáculos que la empujan al límite. Cada pista que sigue la lleva a lugares inesperados, revelando no solo la verdadera identidad de Henry, sino también su propia fortaleza y resiliencia.
En el camino, Sara se encuentra con personas que, al igual que ella, han enfrentado adversidades y que, a través de actos de bondad y solidaridad, han encontrado formas de reconstruir sus vidas. Estas interacciones revelan un sistema social que a menudo deja atrás a aquellos que más lo necesitan, y Sara comienza a cuestionar no solo su propia realidad, sino también el estado del mundo que la rodea. La historia de Sara es una exploración de la lucha por la supervivencia en un mundo donde la bondad puede parecer un lujo. A medida que navega por el dolor de la pérdida y la búsqueda de la verdad, también se da cuenta de que el verdadero valor reside en las conexiones que formamos con los demás. La amistad inesperada con Henry no solo la impulsa a enfrentar sus miedos, sino que también la motiva a ser una voz para aquellos que, como ella, sienten que sus sueños están fuera de alcance. La historia de Sara se convierte así en un viaje de autodescubrimiento, donde los lazos de amistad y la búsqueda de la verdad se entrelazan. A medida que se adentra en el misterio detrás de la desaparición de Henry, se da cuenta de que su vida, marcada por la lucha y la perseverancia, tiene el potencial de cambiar no solo su destino, sino también el de aquellos que la rodean. La búsqueda de Sara es una odisea emocional que resuena con la esperanza y la redención, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la luz. La búsqueda de Sara por Henry no solo la lleva a un laberinto de emociones, sino que también la enfrenta a nuevos desafíos que pondrán a prueba su resistencia. Con cada día que pasa sin noticias de su amigo, la ansiedad se convierte en su compañera constante. Las noches son especialmente duras. Su mente no puede dejar de pensar en él, en las historias que compartieron, en el aliento de esperanza que le ofreció cuando más lo necesitaba. Sin embargo, el frío de la realidad le recuerda que su vida no puede esperar. La renta se debe, Ethan necesita ropa nueva y, lo más inquietante, la comida escasea. A pesar de su determinación, el peso de la carga comienza a desbordarse, y cada problema se siente como una ola que amenaza con arrastrarla. Un día, mientras busca pistas sobre Henry, Sara se encuentra con un grupo de mujeres en un centro comunitario local. Ellas son parte de una organización que ayuda a madres solteras a encontrar empleo y recursos. A primera vista, Sara se siente fuera de lugar. Las mujeres que la rodean parecen tener una confianza que ella envidiaba, pero también comparte sus propias luchas y sueños, lo que la empodera y la saca de su zona de confort. Allí conoce a Anna, una joven que también es madre soltera. Anna se convierte en un apoyo inesperado, alentándola a no rendirse en su búsqueda. Juntas, intercambian historias de desarraigo sobre cómo han luchado por mantener a sus hijos a flote en un mundo que a menudo les da la espalda. Sin embargo, la amistad con Anna también trae consigo tensiones. Anna tiene un enfoque más pragmático sobre la vida, y a menudo le recuerda a Sara que necesita concentrarse en el presente y dejar de buscar a Henry. Estas diferencias en sus filosofías de vida crean un tira y afloja en su relación, y Sara se siente atrapada entre su deseo de buscar a su amigo y la necesidad de ser responsable. Esta lucha interna refleja su vulnerabilidad. La búsqueda de Henry es tanto un anhelo de conexión como un miedo a enfrentarse a la soledad que ha sentido durante tanto tiempo. Mientras tanto, las dificultades económicas se intensifican. Sara se ve obligada a aceptar turnos extra en el restaurante, lo que la deja exhausta y con poco tiempo para Ethan. Su pequeño, demasiado consciente de su madre agotada, comienza a mostrar síntomas de ansiedad. En una ocasión, él se aferra a su pierna, llorando porque teme que Sara no vuelva a casa. Esa noche, el corazón de Sara se quiebra. Se da cuenta de que su búsqueda ha comenzado a impactar no solo su vida, sino también la de su hijo. Este momento es un punto de inflexión. Se da cuenta de que no puede dejar que su obsesión la consuma. Tiene que encontrar un equilibrio entre buscar a Henry y cuidar de su hijo. La lucha de Sara se complica aún más cuando, un día, recibe una llamada de un número desconocido. Al contestar, escucha una voz que le resulta familiar, pero no es la de Henry. Es un viejo compañero de trabajo, Javier, quien le advierte sobre rumores que circulan en su entorno sobre una posible venta del restaurante. La noticia la deja paralizada.
Si el restaurante cierra, perderá no solo su empleo, sino también el apoyo que ha encontrado en la comunidad de trabajo. La idea de perder su única fuente de ingresos la llena de terror. Con la presión acumulándose, Sarah siente que se está desmoronando. A medida que el tiempo avanza, la búsqueda de Henry se convierte en un viaje emocional, donde cada paso que da la confronta con sus propios límites. En una de sus últimas indagaciones, se entera de que Henry solía visitar un parque específico en el que solía sentarse a leer. Impulsada por la esperanza, decide ir allí. Al llegar, se siente abrumada por una mezcla de ansiedad y anticipación. Camina por el sendero, recordando las historias que él le había contado sobre su vida, sus sueños y las lecciones que le había impartido. Pero a medida que el sol comienza a ponerse y la luz se desvanece, la desilusión vuelve a apoderarse de ella. Mientras busca en el parque, se encuentra con un grupo de personas que parecen estar disfrutando de un evento comunitario. Entre ellos, una mujer de cabello canoso y mirada sabia la observa. Sin pensarlo, Sarah se acerca a hablar con ella. La mujer, a quien pronto identifica como una antigua trabajadora social, le cuenta sobre las dificultades que enfrentan muchas familias en su comunidad. Su historia resuena con la de Sarah, y juntas discuten sobre las luchas, las pérdidas y la esperanza. La mujer le ofrece consejos sobre cómo conectarse con recursos que podrían ayudarla a ella y a Ethan, y aunque Sarah agradece la ayuda, no puede evitar sentir que la conversación la aleja de su búsqueda de Henry. Esa noche, después de un día tan lleno de encuentros y desencuentros, Sarah se siente más perdida que nunca. La presión de su vida diaria se mezcla con la desesperación por la ausencia de Henry. Se sienta en el sofá, con Ethan dormido a su lado, y se permite llorar. En ese momento de vulnerabilidad, se da cuenta de que no puede seguir buscando a alguien que no ha sido capaz de encontrar. La idea de Henry como su salvador comienza a desvanecerse, y surge la pregunta de si realmente puede contar con alguien más para resolver sus problemas. Esta reflexión la lleva a un punto crítico en su viaje. Debe aprender a ser su propia salvadora. Su lucha no es solo por encontrar a Henry, sino por encontrar su propia voz y fuerza en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor. La búsqueda de su amigo se convierte en un catalizador que la impulsa a enfrentar sus propios miedos y limitaciones. A medida que se adentra en este proceso de autodescubrimiento, Sarah se da cuenta de que la bondad que había encontrado en Henry también reside en ella misma. A través de la adversidad, comienza a vislumbrar la posibilidad de forjar su propio camino, uno donde la esperanza y la resiliencia se entrelazan con la lucha diaria. Mientras continúa su búsqueda, Sarah enfrenta nuevos desafíos que la obligan a reexaminar su vida. La desaparición de Henry y el descubrimiento de su propia fortaleza la llevan a cuestionar no solo su pasado, sino también la dirección que tomará en el futuro. Con el peso de sus experiencias y el amor por su hijo como guía, comienza a entender que la verdadera transformación no solo proviene de encontrar a alguien que la ayude, sino de aprender a ser su propia aliada en la lucha por un futuro mejor. A medida que Sarah se adentra más en su búsqueda por Henry, nuevas dificultades surgen, complicando aún más su vida. La noticia de que el restaurante donde trabaja podría cerrarse se convierte en una sombra constante en su mente. Sin embargo, lo que parecía ser solo una amenaza laboral se transforma en un desafío más profundo cuando se entera de que el dueño del restaurante planea vender el local a una cadena de comidas rápidas. Esta decisión no solo significaría la pérdida de su empleo, sino también el desmantelamiento de la comunidad que ha encontrado allí, un espacio donde las mujeres como ella se apoyan mutuamente. Con cada día que pasa, Sarah siente que su mundo se desmorona. La ansiedad se intensifica y se encuentra luchando para concentrarse en su trabajo. Un día, mientras atiende una mesa, escucha a un cliente hablar sobre la nueva cadena que está por abrir. Las palabras resuenan en su mente y la desesperación la consume. Esa noche, al llegar a casa, se enfrenta a Ethan, quien, sintiendo la tensión en el aire, le pregunta por qué está tan triste. Sarah, incapaz de contenerse, le confiesa que el restaurante podría cerrarse y que eso podría significar
que no tendrían comida en la mesa. El pequeño, con sus ojos llenos de preocupación, la abraza con fuerza, y en ese momento, Sara siente que la carga es demasiado pesada para llevarla sola. El desgaste emocional se manifiesta físicamente. Sara comienza a tener dolores de cabeza frecuentes y noches de insomnio. Los días se convierten en una lucha constante por mantener su energía y su lucidez. A pesar de las palabras de ánimo de Ana, quien siempre le recuerda que debe ser fuerte y que no está sola, la presión de la inestabilidad económica y la búsqueda de Henry la hacen sentir como si estuviera atrapada en un torbellino del que no puede escapar. La relación entre ellas, que una vez fue un apoyo mutuo, empieza a verse amenazada por el estrés que ambas enfrentan. Ana, con su enfoque más práctico, comienza a cuestionar la dedicación de Sara a la búsqueda de Henry, sugiriendo que quizás debería aceptar que no volverá. Esta tensión crea una grieta en su amistad, y Sara, sintiéndose incomprendida, se aleja de Ana, lo que solo aumenta su sensación de soledad. En medio de esta tormenta emocional, un nuevo giro la obliga a replantearse sus prioridades. Un día, mientras busca más información sobre Henry en una biblioteca local, escucha un grupo de mujeres hablando sobre un programa de apoyo gubernamental para madres solteras. La posibilidad de obtener asistencia económica la llena de esperanza, pero también la confronta con su orgullo y su percepción de lo que significa ser una madre responsable. Este conflicto interno se intensifica cuando se da cuenta de que, para acceder a ese apoyo, deberá compartir detalles sobre su situación financiera y su vida personal. La idea de exponer su vulnerabilidad ante extraños la aterra. Mientras lucha con esta decisión, Sara se encuentra con una de las mujeres del grupo que había visto en la biblioteca. Se llama Rosa, y tiene una historia de superación que resuena con la de Sara. Rosa le cuenta cómo, tras un difícil divorcio, se vio obligada a reinventarse y a buscar ayuda. Sus relatos sobre la lucha y la resiliencia son inspiradores, pero al mismo tiempo, Sara siente que cada palabra es un recordatorio de sus propias limitaciones. La amistad que comienza a formarse entre ellas trae consigo una nueva forma de apoyo, pero también provoca un sentimiento de competencia en Sara, quien teme que Rosa pueda ser más fuerte o más capaz que ella. Con cada nuevo reto, Sara se siente cada vez más atrapada entre la necesidad de ser fuerte y la desesperación de su situación. La presión económica se intensifica, y un día llega a casa y encuentra un aviso de desalojo. Este momento se convierte en un punto de quiebre. La incertidumbre sobre su futuro y el de Ethan se cierne sobre ella como una nube oscura. Esa noche, mientras mira a su hijo dormir, se siente consumida por la culpa. ¿Cómo pudo dejar que su búsqueda la llevara a descuidar lo más importante en su vida? Esta reflexión la lleva a un conflicto interno que cuestiona su valor y su capacidad para superar la adversidad. En medio de esta tormenta, recibe un mensaje de Javier, su antiguo compañero de trabajo, quien le ofrece una oportunidad inesperada, una posición en un nuevo proyecto que está desarrollando. Sin embargo, el trabajo implica una mudanza a otra ciudad, lo que significaría dejar todo atrás, incluyendo su búsqueda de Henry. Este dilema la deja en una encrucijada emocional. Por un lado, la oportunidad puede ser la clave para salir de su situación actual. Por otro, dejar a Henry atrás y mudarse puede sentirse como una traición. Mientras tanto, la relación con Ana se va desgastando. La falta de comunicación y la tensión acumulada provocan un enfrentamiento. Ana, frustrada por la obsesión de Sara con Henry, le grita que debe dejar de aferrarse a un pasado que no puede cambiar. Sara, herida por el ataque, responde que no puede simplemente olvidarlo, que su amistad con Henry fue un pilar en su vida. Este intercambio de palabras se siente como un puñetazo en el estómago para ambas. La confianza que habían construido comienza a desmoronarse, y la distancia que se crea entre ellas se convierte en un reflejo de la lucha interna de Sara. En medio de todo esto, Sara comienza a cuestionarse sus creencias sobre la amistad, el amor y la responsabilidad.
La presión de la vida cotidiana y el dilema entre seguir adelante o aferrarse a un pasado que la consume la llevan a un punto de reflexión. Mientras se siente atrapada en un ciclo de desesperación, empieza a entender que, aunque la búsqueda de Henry es importante, también debe aprender a cuidar de sí misma y de Ethan. La vida de Sarah cambia cuando, en un momento de profunda reflexión, recuerda las lecciones que Henry le había enseñado sobre la resiliencia y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Esta epifanía la lleva a decidir que no puede dejar que el miedo la paralice. Si bien la búsqueda de Henry ha sido dolorosa y difícil, también ha sido un viaje de autodescubrimiento. Con esta nueva perspectiva, comienza a considerar cómo puede utilizar su experiencia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya. Con el paso de los días, la búsqueda de Henry se convierte en un símbolo de su propia lucha por encontrar su voz y su lugar en el mundo. Las dificultades que enfrenta no desaparecen, pero su enfoque cambia. Se da cuenta de que su historia no solo se define por su relación con Henry, sino también por su propia capacidad para enfrentar los desafíos. La amistad con Anna, aunque tensa, comienza a recuperarse a medida que ambas mujeres se apoyan en sus respectivas luchas. Y así, Sarah se encuentra en un punto crítico, enfrentando la presión del desalojo, las tensiones con Anna y la incertidumbre sobre su futuro. También se da cuenta de que tiene la oportunidad de redefinir su vida. La búsqueda de Henry se convierte en una búsqueda de su propia identidad, un viaje que la llevará a descubrir su propia fortaleza y a aprender que, a veces, dejar ir es el primer paso hacia la verdadera liberación. Con la esperanza renovada y la determinación de ser su propia salvadora, Sarah se prepara para enfrentar el próximo capítulo de su vida, donde la búsqueda de un futuro mejor se entrelaza con el amor y la resiliencia que ha encontrado dentro de sí misma. Una mañana, mientras Sarah se prepara para llevar a Ethan a la escuela, recibe una llamada que cambiará el rumbo de su vida. Es un número desconocido, pero algo la impulsa a contestar. Al otro lado de la línea, una voz familiar, una voz que había creído perdida para siempre. Henry. La sorpresa la inmoviliza por un instante. El corazón le late con fuerza y la respiración se le corta. No puede creer que después de todo este tiempo, él esté de regreso. La conversación es intensa. Él le cuenta que ha estado en un proceso de rehabilitación y que ha cambiado. Ha pasado por momentos difíciles, pero ha logrado salir adelante y quiere reconectar con ella y con Ethan. Sarah siente una mezcla de alegría y miedo. La felicidad de escuchar su voz se ve empañada por las dudas que surgen de inmediato. ¿Está realmente cambiado? ¿Es seguro abrirle las puertas de su vida otra vez? La llamada termina con promesas de encontrarse, pero Sarah se siente abrumada por la confusión. En los días siguientes, esa llamada se convierte en una especie de obsesión. La posibilidad de volver a tener a Henry en su vida la llena de esperanza, pero también de temor. La ansiedad se manifiesta en su cuerpo. Le cuesta dormir y se encuentra distraída en el trabajo. Las conversaciones con Anna se vuelven tensas. Anna, que siempre ha sido su apoyo, tiene sus propias dudas sobre la conveniencia de reanudar el contacto con Henry. Sarah, sintiendo la presión de la situación, se encuentra atrapada entre su deseo de reconectar y su necesidad de proteger a su hijo. A medida que se acerca el día del encuentro, la incertidumbre se intensifica. Sarah se mira en el espejo, tratando de convencerse de que está lista para enfrentar lo que venga. Sin embargo, una parte de ella teme que este reencuentro sea un paso hacia atrás en lugar de un avance. En un momento de reflexión profunda, se siente como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de lanzarse sin saber si habrá algo que la sostenga. El día del encuentro finalmente llega. Henry la espera en un café y cuando Sarah entra, su corazón se acelera. Ella lo observa, notando los cambios en su apariencia, pero también la familiaridad en su esencia. La charla comienza torpemente, pero pronto se transforma en una conversación profunda. Henry habla sobre sus luchas, sobre cómo ha aprendido a enfrentar sus demonios y cómo quiere involucrarse en la vida de Ethan. Sarah escucha, sintiendo cómo cada palabra de Henry resuena en su propio viaje de autodescubrimiento. Sin embargo,
A medida que la conversación avanza, surgen viejos fantasmas. Henry menciona su deseo de recuperar el tiempo perdido y Sarah siente un nudo en el estómago. La idea de integrar a Henry en su vida y la de Ethan la descoloca. Ella ha luchado por ser la madre que Ethan necesita y por reconstruir su vida sin él. La promesa de una familia reunida choca con la realidad de su esfuerzo por salir adelante sola. Cuando se despiden, Sarah se siente dividida. Por un lado, la esperanza de una nueva oportunidad. Por otro, el miedo a lo que eso podría significar. Regresa a casa con un torbellino de emociones y al mirar a Ethan, se da cuenta de que su mayor motivación siempre ha sido protegerlo. La mirada inocente de su hijo la confronta con una verdad brutal. No puede permitir que la búsqueda de su felicidad ponga en riesgo el bienestar de Ethan. En los días siguientes, Sarah reflexiona sobre su vida y las decisiones que debe tomar. La llamada de Henry no solo ha reavivado viejos sentimientos, sino que también la ha forzado a examinar su propio camino. Se da cuenta de que, aunque el pasado de Henry tiene un lugar en su historia, su futuro no debe depender de él. En lugar de sentirse atrapada entre dos mundos, Sarah comienza a ver la posibilidad de construir su propia vida, una que incluya a Henry en la medida en que eso no comprometa su bienestar o el de Ethan. La transformación interna de Sarah se manifiesta cuando decide establecer límites claros. Le escribe a Henry, explicándole que aunque está dispuesta a darle una segunda oportunidad, necesita tiempo y espacio para asegurarse de que su regreso no afecte su estabilidad. Esta decisión no es fácil, pero le proporciona una sensación de empoderamiento que había perdido. Sarah comprende que su viaje no se trata solo de encontrar a Henry, sino de encontrar su propia voz y su lugar en el mundo. El acontecimiento del reencuentro con Henry actúa como un catalizador que redefine su perspectiva. Sarah se siente más fuerte, más capaz de enfrentar los desafíos que la vida le presenta. La búsqueda de su identidad se convierte en una prioridad y comienza a considerar cómo puede utilizar su experiencia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. La amistad con Anna se renueva, encontrando un terreno común en sus luchas y apoyándose mutuamente en sus decisiones. La vida de Sarah se llena de nuevas posibilidades. Aunque el camino hacia el futuro sigue siendo incierto, ha aprendido que su fortaleza no radica en su pasado, sino en su capacidad para enfrentar lo desconocido. Con cada día que pasa, se siente más decidida a forjar un nuevo camino, uno que esté marcado por la resiliencia, la autoconfianza y la esperanza. La búsqueda de Henry se convierte en un capítulo de su historia, pero no el único. Sarah está lista para escribir su propio destino, un destino en el que su felicidad y la de Ethan son la prioridad. Así, el llamado de Henry se convierte en un punto de inflexión, un evento que, aunque cargado de emociones contradictorias, abre la puerta a nuevas oportunidades. Sarah, armada con una renovada determinación, se prepara para enfrentar los desafíos que aún quedan por delante, con la certeza de que su historia está lejos de haber terminado. En el horizonte, vislumbra un futuro donde la búsqueda de su propia identidad y fortaleza se entrelaza con la esperanza de un nuevo comienzo. A medida que los días avanzan, la tensión en el corazón de Sarah se intensifica. A pesar de haber tomado la decisión de establecer límites, la incertidumbre sobre el futuro de su relación con Henry la persigue. Las noches se vuelven largas y el insomnio se convierte en su compañero. Cada vez que cierra los ojos, su mente se llena de imágenes del pasado, recuerdos de risas, de promesas incumplidas y de dolor. Se pregunta si realmente podrá confiar en él de nuevo, si su deseo de reconectar con Henry es una señal de debilidad o un acto de valentía. La vida diaria de Sarah, mientras tanto, continúa. Su trabajo se ha vuelto una distracción, pero también un refugio. Durante las horas de oficina, se sumerge en tareas, manteniendo a raya sus pensamientos inquietantes. Anna, siempre atenta, se convierte en una aliada crucial en este momento de su vida. Juntas, comparten cafés y conversaciones profundas, donde exploran los miedos y las esperanzas que surgen de la situación. Anna, con su perspectiva clara y su apoyo incondicional, le recuerda a Sarah que no está sola en esta lucha. Sin embargo,
La vida parece tener planes inesperados. Una tarde, mientras Sara recoge a Ethan de la escuela, recibe un mensaje de texto de Henry. Su tono es desesperado y le pide que se vean. Sara siente una punzada de nerviosismo. ¿Está preparado para un encuentro más significativo? Decide que, aunque el miedo la abruma, no puede seguir huyendo de la situación. Necesita enfrentar sus dudas. El encuentro se programa para el fin de semana. Sara pasa esos días preparándose. Se toma tiempo para reflexionar sobre lo que ha aprendido hasta ahora, sobre la fuerza que ha encontrado en sí misma y en su papel como madre. Practica lo que le gustaría decirle a Henry, pero también lo que necesita escuchar de él. Es un momento de autoafirmación, un recordatorio de que ha recorrido un largo camino desde la última vez que se vieron. El día llega, y mientras se mira en el espejo, Sara nota un cambio en su expresión. Hay determinación en sus ojos. Se pone una blusa que la hace sentir segura y se acomoda el cabello antes de salir. Al llegar al café donde se han citado, su corazón late con fuerza. En el aire hay un aroma familiar de café recién hecho, pero su mente está en otro lugar, atrapada entre el pasado y el futuro. Cuando Henry llega, el ambiente se carga de una tensión palpable. Ella lo observa, notando la angustia en su rostro. Henry parece más delgado, con ojeras que revelan el peso de sus luchas, pero hay un brillo en sus ojos que sugiere esperanza. La conversación comienza de nuevo con vacilaciones, pero pronto se transforma en un torrente de emociones. Hablan de sus vidas, de sus errores, de lo que han aprendido en el camino. A medida que avanzan en la conversación, Sara se siente vulnerable, pero también empoderada. Expone sus límites, su deseo de que Henry comprenda la importancia de su papel en la vida de Ethan. Él escucha atentamente, asintiendo, y sus palabras son un reflejo de la sinceridad que Sara había estado esperando. Sin embargo, el temor aún acecha en el fondo de su mente. Cuando Henry menciona su deseo de ser parte de la vida de Ethan, la emoción inunda a Sara. Se enfrenta a un dilema. ¿Debería permitirle entrar en sus vidas? En ese momento, recuerda las palabras de Ana, quien siempre le ha recordado que su bienestar y el de su hijo deben ser la prioridad. Sara siente que el peso de la decisión se hace más pesado y las dudas comienzan a asomarse nuevamente. En un acto de valentía, Sara se detiene y respira hondo. Le habla a Henry sobre sus temores, sobre la fragilidad de su situación. Él responde con sinceridad, compartiendo sus propias inseguridades y el deseo profundo de ser un mejor padre. La conexión entre ellos comienza a crecer, pero Sara se da cuenta de que la verdadera prueba está por venir. La noche del encuentro, mientras Sara regresa a casa, reflexiona sobre lo que acaba de suceder. Se siente dividida. Por un lado, hay un destello de esperanza, pero por otro, una sombra de incertidumbre. El momento se siente como un frágil equilibrio en el que cualquier movimiento en falso podría desmoronar todo lo que ha logrado construir. Al llegar a casa, se encuentra con Ethan, quien le sonríe con esa inocencia que solo un niño puede mostrar. En ese instante, Sara sabe que su decisión afectará no solo su vida, sino también la de su hijo. A medida que lo acurruca en el sofá, siente que el amor por él le da la fuerza necesaria para enfrentar lo que venga. La semana avanza, y el día de la verdad se acerca. Sara ha decidido que necesita hablar con Ana una vez más. Se siente agradecida por su amistad y su apoyo incondicional. Juntas, revisan las posibles consecuencias de permitir que Henry entre en sus vidas. Ana le asegura que, pase lo que pase, siempre estará a su lado. Sin embargo, un evento inesperado altera la dinámica. Una mañana, Sara recibe un mensaje de Henry que la deja helada. En el texto, él menciona que ha tenido una recaída y que se siente perdido. La noticia golpea a Sara como un rayo. Todo lo que había comenzado a construir parece desmoronarse ante sus ojos. Los recuerdos de su relación anterior vuelven a atormentarla, llenando su mente de dudas y miedos. Ese día, la angustia se apodera de ella. Mientras trabaja, sus pensamientos vagan entre la preocupación por Henry y el deseo de proteger a Ethan. La situación parece más complicada que nunca. Al final de la jornada, decide que necesita un tiempo a solas para reflexionar. Se aleja del bullicio de la vida diaria y se encuentra en un parque cercano,
donde solía llevar a Ethan a jugar. Mientras mira a los niños jugar, una sensación de claridad comienza a llenar su mente. Se da cuenta de que, independientemente de lo que Henry decida, su prioridad siempre será el bienestar de su hijo. Se siente más fuerte que nunca. Ha aprendido que, aunque el pasado de Henry esté lleno de sombras, su futuro no necesita estarlo. Sarah se da cuenta de que no puede cargar con el peso de las decisiones de otra persona, y eso la libera. Cuando regresa a casa, habla con Ethan sobre la situación, escuchando sus sentimientos. La inocencia de su hijo y su capacidad para amar sin reservas le dan a Sarah la confianza que necesita. Se da cuenta de que, aunque Henry sea parte de su historia, no tiene que definir su futuro. En la noche que sigue, Sarah se sienta con su diario. Escribe sobre sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. En ese proceso de reflexión, encuentra una nueva fuerza. Se da cuenta de que no está sola. El apoyo de Anna, la inocencia de Ethan y su propia resiliencia la han llevado a un lugar de empoderamiento. Finalmente, el día del encuentro con Henry llega de nuevo. Esta vez, Sarah está decidida a ser clara y firme. En su corazón, sabe que está lista para enfrentar la verdad, tanto la suya como la de él. No importa cuál sea el resultado. Ha hecho un viaje increíble hacia la autoafirmación y sabe que su bienestar y el de Ethan son lo más importante. Mientras se prepara para salir, siente que es el momento de reclamar su historia, de tomar las riendas de su vida y de enfrentar el futuro con valentía. Cuando Sarah llegó al café, la atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Su corazón latía con fuerza, y en su pecho se mezclaban la ansiedad y la determinación. Se sentó en la mesa que habían elegido, y mientras miraba por la ventana, pensó en todo lo que había pasado desde que Henry había entrado nuevamente en su vida. La incertidumbre que había sentido había sido abrumadora, pero en los últimos días había encontrado una claridad que nunca había tenido antes. La puerta se abrió y Henry entró, su figura delgada enmarcada por la luz del sol. Al verlo, Sarah sintió un torbellino de emociones. La debilidad que había visto en él en su último encuentro, ahora, se transformaba en una intensidad que la desarmaba. Henry se acercó. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Se sentó frente a ella, y el silencio llenó el espacio entre ellos. «Gracias por venir», dijo Henry, su voz temblando ligeramente. «No sabía si lo harías». Sarah respiró hondo, sintiendo que ese momento era crucial. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que significa permitirte ser parte de la vida de Ethan». Sus palabras eran firmes, pero su corazón estaba en una batalla interna. La lucha entre el amor que había sentido por él y el miedo a que su pasado se repitiera estaba en su punto más álgido. Henry la miró, y en sus ojos había un destello de comprensión. «Sé que he fallado, que hice cosas que no puedo justificar, pero estoy aquí, porque realmente quiero cambiar. No quiero perderte, ni a él». La tensión creció, y Sarah sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Su mayor desafío no era solo decidir si permitirle volver a sus vidas, era enfrentarse a su propio miedo y desconfianza. Había aprendido tanto en este camino, sobre el amor, la resiliencia y la importancia de cuidar de sí misma y de Ethan. Ahora, ese conocimiento debía guiarla. «Lo que más me preocupa, Henry, es el bienestar de Ethan. No puedo arriesgarme a abrirle la puerta a alguien que podría lastimarlo de nuevo», dijo, su voz firme pero llena de emoción. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la claridad que había estado buscando. «Lo entiendo, pero prometo que estoy trabajando en mí mismo. He estado asistiendo a reuniones, buscando ayuda. No quiero que esto sea solo una conversación vacía», respondió Henry, su voz temblando de desesperación. El silencio que siguió fue pesado. Sarah sintió que su corazón se dividía, atrapado entre el deseo de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo y el temor a caer en la trampa del pasado. Pero entonces recordó las palabras de Anna, la fortaleza que había encontrado en su amistad y el amor incondicional que había cultivado por Ethan. Esta situación no solo le pertenecía a ella, también afectaba a su hijo. «Henry, estoy dispuesta a intentarlo, pero esto tiene que ser diferente.
Tienes que demostrarme que estás comprometido no solo contigo mismo, sino también con la relación que deseas construir con Ethan, dijo, su voz imbuida de una mezcla de esperanza y determinación. Henry asintió. Su expresión era de aceptación. Haré lo que sea necesario. Solo dame una oportunidad. El clímax de la conversación estaba a punto de desatarse. Sara sabía que esta decisión no solo afectaría su vida, sino que también definiría el futuro de Ethan. Era un momento de gran tensión, donde cada palabra tenía el poder de cambiar el rumbo de sus vidas. Se sentía como si estuvieran al borde de un precipicio, y todo dependía de cómo se movieran a partir de ese instante. ¿Qué pasará si no lo logras?, preguntó Sara, su voz un susurro, pero en su interior la pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué harías si te encuentras de nuevo en el mismo lugar? Henry la miró, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No puedo prometer que no fallaré, pero puedo prometer que lucharé por esto, porque tú y Ethan son lo más importante en mi vida. A medida que cada palabra salía de su boca, Sara comprendió que su propio viaje le había enseñado a ser valiente. Se dio cuenta de que el amor no es solo una cuestión de promesas, sino de acciones, de un compromiso real y sincero. La decisión que estaba tomando no solo era por ella, sino por su hijo, por el futuro que deseaba construir. En ese momento se sintió liberada, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. La claridad que había encontrado en el parque ahora estaba en el centro de su ser. Miró a Henry y con una voz clara y firme dijo: «Entonces, empecemos de nuevo. Pero te advierto, será un camino difícil. No estoy aquí para jugar». La respuesta de Henry fue un asentimiento, su rostro lleno de determinación y gratitud. Sara sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Habían dado un paso hacia adelante, pero sabía que quedaba un largo camino por recorrer. La decisión de permitirle a Henry ser parte de la vida de Ethan estaba llena de riesgos, pero también de posibilidades. Mientras se levantaban para salir del café, Sara se sintió más fuerte que nunca. Había enfrentado su mayor miedo, la posibilidad de perder el control de su vida y la de su hijo, pero había encontrado en su interior una resiliencia que nunca había imaginado poseer. Esa noche, mientras regresaba a casa con la determinación renovada, supo que independientemente de lo que sucediera, había reclamado su historia. El impacto emocional de ese encuentro resonaría no solo en ella, sino también en su relación con Ethan. La confianza y la apertura que había cultivado en sí misma se reflejarían en su hogar, en la manera en que enfrentarían juntos el futuro. Sara había tomado una decisión audaz, simbolizando su capacidad de amar y proteger a su hijo, mientras se permitía a sí misma la oportunidad de amar nuevamente. Y así, mientras cruzaban la puerta de su hogar, una nueva etapa comenzaba para Sara, una en la que el amor y la valentía se entrelazaban, creando un camino hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Mientras Sara cruzaba el umbral de su hogar, una mezcla de alivio y nerviosismo la envolvía. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas, y aunque había un resquicio de duda en su corazón, sabía que había sido valiente. La conversación con Henry resonaba en su mente, cada palabra que él había pronunciado, y cada promesa implícita que había hecho. Había un camino por delante, uno que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. A medida que se dirigía a la sala, Ethan la saludó con una sonrisa inocente que iluminó su mundo. Con solo mirarlo, Sara sintió que cualquier temor se desvanecía, reemplazado por la determinación de protegerlo a toda costa. Se agachó para estar a su altura y lo abrazó con fuerza. «Hoy ha sido un día importante, cariño», le susurró. Ethan la miró con curiosidad, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que había sucedido, pero sintiendo la energía renovada de su madre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Henry se había comprometido a demostrar su seriedad a Sara y a Ethan. Comenzó a asistir a reuniones y a trabajar en su desarrollo personal, y aunque el camino estaba lleno de altibajos, Sara podía ver pequeños cambios en él. Su sinceridad y su esfuerzo empezaron a reconstruir la confianza que había sido quebrantada. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en cómo integrar a Henry en sus vidas de manera segura y saludable.
Un día, mientras estaban en el parque, Sara observó a Ethan jugar a la pelota con Henry. La risa de su hijo resonaba, y por un momento todo parecía perfecto. Sin embargo, justo en ese instante, la sombra de sus miedos la envolvió nuevamente. La imagen de un futuro incierto flotaba en su mente. Se sentó en un banco y dejó que sus pensamientos fluyeran. Había aprendido que no podía controlar todo, que la vida estaba llena de sorpresas, y que el verdadero amor requería tanto valentía como vulnerabilidad. El tiempo pasó, y, con cada encuentro, Sara se dio cuenta de que estaba creciendo. Había encontrado en su interior una fortaleza que no sabía que poseía. La experiencia la había llevado a comprender que el amor no solo se trataba de estar juntos en los buenos momentos, sino de enfrentar las tormentas, y que era posible construir un futuro en el que el bienestar de Ethan siempre sería la prioridad. Ethan se estaba adaptando bien a la nueva dinámica. Su relación con Henry, aunque aún frágil, mostraba signos de prosperar. La forma en que Henry se esforzaba por ser un modelo a seguir para él era un alivio para Sara. La conexión entre ellos se estaba fortaleciendo, y eso la llenaba de esperanza. Sin embargo, también sabía que no podía bajar la guardia. La historia de Henry estaba llena de desafíos, y siempre habría un riesgo. La reflexión de Sara sobre su viaje la llevó a comprender la importancia de la comunidad que había construido a su alrededor. Ana, su amiga incondicional, había sido su pilar en los momentos más oscuros. Las largas charlas, las risas compartidas y el apoyo incondicional habían sido fundamentales para su proceso de sanación. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que no había recorrido este camino sola. Había sido rodeada por personas que la amaban y la apoyaban. Esa red de apoyo la había empoderado y le había dado la fuerza para tomar decisiones difíciles. Un día, después de una larga conversación con Ana, Sara se sintió inspirada a compartir su historia. Decidió organizar una pequeña reunión en su casa, invitando a amigos y conocidos para hablar sobre la importancia de la salud mental y el apoyo comunitario. Quería que otros supieran que no estaban solos, que era posible encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. La idea de compartir su experiencia la llenaba de una mezcla de miedo y emoción, pero sabía que era un paso necesario. Esa noche, mientras se preparaba para la reunión, Sara se miró en el espejo y sonrió. Había cambiado tanto en los últimos meses. La mujer que se reflejaba en el cristal era más fuerte y sabia. Había aprendido a enfrentar sus miedos, no a evitarlos. Había aceptado que el amor, aunque a veces doloroso, también era una fuente de crecimiento y transformación. La reunión fue un éxito. Sara habló con pasión y sinceridad sobre sus luchas y sus triunfos, y las respuestas de los asistentes fueron abrumadoras. Personas que habían pasado por experiencias similares compartieron sus historias, creando un espacio de empatía y conexión. Sara se dio cuenta de que, al abrir su corazón, estaba ayudando a otros a sanar también. Esa noche no solo fortaleció su vínculo con su comunidad, sino que también reafirmó su propósito: ser un faro de esperanza. A medida que los días se convirtieron en semanas, Sara sintió que su vida estaba tomando forma. Henry continuaba esforzándose por ser un mejor hombre y un mejor modelo a seguir para Ethan. El proceso no era lineal, y había días en los que las dudas volvían a acecharla, pero se aferraba a la confianza que había cultivado en sí misma. Había aprendido a aceptar la imperfección, tanto en ella como en los demás. La relación entre Sara y Henry se transformó. No era perfecta, pero sí era auténtica. Ambos se comprometieron a trabajar juntos, enfrentando los desafíos como un equipo. Se dieron cuenta de que el amor no es un destino, sino un viaje que se recorre día a día, lleno de aprendizajes y crecimiento mutuo. Un día, mientras paseaban por el parque, Ethan corrió hacia ellos con una gran sonrisa, un dibujo en la mano. «¡Miren lo que hice!», exclamó, y los padres se acercaron a admirar la obra de arte que representaba a su familia. En ese momento, Sara sintió que todo lo que había pasado había valido la pena. La imagen de su hijo alegre, rodeado de amor y estabilidad, era la prueba de que habían encontrado un nuevo comienzo. Al final, Sara no solo había encontrado la valentía para enfrentar sus miedos,
sino que también había cultivado un espacio donde el amor, la confianza y la esperanza florecían. La vida seguía presentando desafíos, pero ahora tenía las herramientas y la comunidad necesarias para enfrentarlos. Había aprendido que el verdadero poder residía en la conexión, en la vulnerabilidad y en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el camino se tornaba incierto. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, Sara miró hacia el futuro. Sabía que había recorrido un camino largo, pero estaba lista para los nuevos capítulos que se avecinaban. Había transformado sus heridas en lecciones y su dolor en fortaleza, y eso era solo el comienzo de su historia. Mientras las hojas caían suavemente de los árboles y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Sara se sentó en el patio trasero de su casa. La reunión de la noche anterior aún resonaba en su corazón, y cada una de las historias compartidas había dejado una huella indeleble en su alma. Había algo profundamente sanador en poder abrir su corazón y ver cómo otros también se atrevían a compartir sus luchas. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre ella, sino que también había creado un espacio para que otros sanaran. Observando a Ethan jugar con Henry en el jardín, sintió una oleada de gratitud. La imagen de su hijo riendo, corriendo en círculos, simbolizaba la esperanza que había encontrado en medio de la tormenta. Henry, con su dedicación y esfuerzo, había comenzado a ser un pilar no solo para Ethan, sino también para ella. La transformación que había experimentado en su relación era palpable, y aunque el camino no siempre fuera sencillo, cada día traía consigo nuevas oportunidades de crecimiento. Sara había aprendido que la vida estaba llena de imperfecciones, y que aceptar esa realidad la había hecho más fuerte. Ya no temía al futuro, ni a los desafíos que pudieran surgir. Había abrazado su vulnerabilidad, y con ello, había encontrado su verdadero poder. En su interior, sabía que el amor no era solo un refugio, sino una fuerza activa que podía cambiar el mundo, comenzando por su pequeño hogar. Mientras el sol se ponía, una idea brillante iluminó su mente. Sara decidió que era hora de dar un paso más. Había sentido el impacto que su historia había tenido en los demás y comprendía que su voz podría contribuir a un cambio más amplio. Inspirada por las historias compartidas en la reunión, se propuso iniciar un grupo de apoyo en su comunidad, donde las personas pudieran reunirse y hablar abiertamente sobre sus luchas y triunfos. Quería crear un espacio donde la empatía y la solidaridad fueran el hilo conductor, donde cada persona pudiera sentirse escuchada y valorada. Con una determinación renovada, Sara se dio cuenta de que su viaje personal había trascendido su propia historia. Su vida estaba entrelazada con la de quienes la rodeaban, y al compartir su verdad, podía inspirar a otros a hacer lo mismo. Se comprometió a ser un faro de esperanza, recordando a todos que, a pesar de los desafíos, siempre había un camino hacia adelante. En los días que siguieron, Sara comenzó a planear el grupo. Se reunió con Ana, quien la apoyó entusiastamente. Juntas, diseñaron un espacio inclusivo y acogedor, donde cada voz contara y cada historia tuviera su lugar. La idea de crear una comunidad unida por la vulnerabilidad y la fuerza la llenaba de entusiasmo. Mientras el primer encuentro se acercaba, Sara sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que no podía controlar cómo se desarrollarían las cosas, pero había aprendido a confiar en el proceso y en la fuerza de la comunidad. En una tarde soleada, el grupo se reunió por primera vez. Al ver a personas de diferentes orígenes y experiencias, sintió que su sueño se hacía realidad. Era un espacio donde se compartían risas y lágrimas, donde la conexión humana se celebraba en su forma más pura. La transformación de Sara fue profunda. Ya no era la mujer que había entrado en su hogar llena de dudas. Había evolucionado, abrazando su papel como líder y defensora de la salud mental en su comunidad. Se dio cuenta de que su viaje había fortalecido no solo su relación con Ethan, sino también con ella misma. Había aprendido a ser dueña de su historia, y al hacerlo, había empoderado a otros para hacer lo mismo. En una de las últimas reuniones, mientras escuchaba a un nuevo miembro compartir su historia, Sara sintió una oleada de orgullo y satisfacción. Había logrado lo que se había propuesto:
crear un espacio donde las personas pudieran encontrar consuelo y fortaleza en la vulnerabilidad. La comunidad que había construido era un testimonio de que el amor y la comprensión podían florecer incluso en los momentos más oscuros. Con el paso del tiempo, Sara se dio cuenta de que su vida estaba llena de posibilidades. Había aprendido a mirar hacia adelante, con la certeza de que cada nuevo día traía consigo la oportunidad de comenzar de nuevo. La transformación no solo había sido interna, sino que también había impactado a quienes la rodeaban. La historia de Sara se había convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza, un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, siempre se puede encontrar un camino hacia la luz. Mientras se sentaba en su patio, observando a Ethan y Henry jugar, Sara sonrió. Su corazón estaba lleno de gratitud por el viaje que había recorrido. Había aprendido que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de abrazarlo y permitir que lo guiara hacia una mayor comprensión y amor. Con una nueva perspectiva, se despidió del pasado y se preparó para el futuro, lista para enfrentar lo que viniera con valentía y optimismo. La historia de Sara resonó más allá de su propia vida. Se convirtió en un eco de esperanza para aquellos que la escucharon. Recordó a todos que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuerza poderosa que podía unir corazones y transformar vidas. En su viaje, había descubierto la importancia de la conexión, de ser parte de algo más grande que uno mismo. Y así, con el viento suave acariciando su rostro, Sara miró hacia el horizonte. Sabía que su historia continuaría, llena de nuevas aventuras y desafíos, pero ahora tenía la confianza y el apoyo para enfrentarlos. Su viaje había sido uno de transformación radical, y estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida, lleno de amor, esperanza y la certeza de que siempre habría un camino hacia la luz. En el fondo de su ser, Sara entendió que cada historia de lucha y superación tenía el poder de inspirar a otros. Fue un recordatorio de que, en la vida, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse, de compartir y de conectar con los demás. Así, la historia de Sara se convirtió en un faro de luz, invitando a todos a reflexionar sobre sus propias travesías y a encontrar la esperanza en cada paso del camino. La vida siempre ofrece nuevas posibilidades, y Sara estaba lista para abrazarlas, con el corazón abierto y la mente dispuesta a seguir creciendo.